Nada, en primer lugar, agradecer a toda la organización por haberme invitado a participar en este evento, en especial y de manera muy personal a Rafael, que fue quien me contactó para poder participar en él. Y la verdad es que para mí es un honor en especial por participar junto con un país anfitrión, Perú, respecto del cual creo que cosas de las que voy a hablar pueden ser muy comunes y muy conocidas. Bien, bien, ya me han presentado. Soy fiscal de la Fiscalía de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Fiscalía General del Estado. Mm, ¿Qué es esta unidad de la Fiscalía de Seguridad y de Salud? La Constitución española establece cuáles son las funciones que tiene un fiscal en España, a diferencia de lo que sucede a lo mejor en otros países, donde el fiscal es el órgano encargado de la instrucción de los procedimientos. En el Estado español, nuestro sistema judicial nos encomienda otra serie de funciones. No dirigimos la instrucción de los procedimientos, sino que nos corresponde el ejercicio de la acción de la justicia, el ejercitar acciones de naturaleza penal y de naturaleza civil en defensa de los derechos de los ciudadanos, de defensa del interés público. No defendemos al Estado, no defendemos a las personas de manera particular, sino que defendemos los derechos que afectan a todos los ciudadanos y que, como consecuencia de la comisión, en este caso, de un delito, se pudieran ver afectados y, por lo tanto, fuera necesario restablecer el orden alterado como consecuencia de la comisión de ese delito. Lo explicaré ahora un poco más amplio, pero la unidad de la Fiscalía de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de una materia muy concreta, una materia que se centra en el ámbito penal. El ámbito civil y el ámbito laboral queda reservado para otros compañeros, de tal manera que la unidad se ocupa exclusivamente de aquellos procedimientos en los que se producen accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, pero en los que hay un componente de naturaleza penal que exige no una reparación en el ámbito civil o en el ámbito laboral, sino en el ámbito penal. ¿Esto qué significa? Significa que la Fiscalía actúa sobre la base de una serie de principios. ¿Cuáles son esos principios que inspiran nuestra actuación? Pues son esos: el principio de unidad de actuación, el principio de dependencia jerárquica, legalidad y principio de imparcialidad. Eso quiere decir que, a pesar de que somos un órgano estructurado desde el punto de vista jerárquico, recibimos instrucciones, recibimos órdenes sobre la forma de actuar, siempre al amparo de esa dependencia, perdón, al amparo de esas instrucciones y al amparo de esas órdenes, siempre está el principio de legalidad. Esto significa que el fiscal, cada vez que actúa, tiene que estar amparado en la ley, consecuencia de su actuación. Y el principio de unidad de actuación. Obviamente, el principio de dependencia jerárquica tiene como objetivo lograr la unidad de actuación. La Fiscalía es un órgano común para todo el Estado español, de tal manera que la actuación de la Fiscalía en toda España, en todos los procedimientos, en todos los ámbitos en los que actúa, tiene que estar amparado tanto en el principio de legalidad, pero también en una actuación uniforme. De ahí las instrucciones o las órdenes que se reciben de manera estructurada y sobre la base, obviamente, de la aplicación de la ley. ¿Cuál es el origen de la unidad? La unidad de seguridad y de salud en el trabajo tiene su origen en una serie de hechos, de hitos, por así decirlo, que lleva a la Fiscalía General a convenir en la necesidad de crear una serie de unidades especializadas en determinadas materias, y entre ellas el ámbito de la seguridad y de la salud de los trabajadores. Como ya digo, siempre desde el punto de vista penal. De ahí que la trascendencia de la pericia en el ámbito penal de lo que es en el ámbito civil o en el ámbito laboral sea distinta. Con esta presentación, lo que quiero es que, a través de una cierta autorreflexión, se pueda llegar a la conclusión de
cuál va a ser el trabajo del perito en el ámbito de un procedimiento penal frente a la actuación de la Fiscalía, que actúa sobre la base, como digo, del principio de legalidad y acompañado de la actuación de una serie de peritajes de carácter oficial de determinados órganos, como son la Inspección de Trabajo, como son las unidades de las comunidades autónomas o como son los institutos de medicina legal. Pero como decía, el origen de la unidad se centra en una serie de hitos que son fundamentalmente una instrucción del año 2001 en la que se pone manifiesto el incremento de la siniestralidad laboral ocurrido en nuestro país y la necesidad de dar una respuesta aún mayor de la que se estaba dando en ese momento, como pues a través de la creación de determinadas secciones especializadas en todas las fiscalías. La Fiscalía Española se estructura en fiscalías, fundamentalmente fiscalías provinciales. En cada provincia existe una fiscalía, al frente de la cual existe un fiscal jefe que desarrolla junto con los fiscales las funciones encomendadas a la Fiscalía. Pues bien, en el ámbito de la Fiscalía Provincial, de cada una de ellas, existe una figura que es la del fiscal delegado en materia de seguridad y de salud, que lo que trata es de asumir aquellos procedimientos en los que se produzcan, en los que se hayan producido accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, pero siempre donde haya un componente de naturaleza penal que luego voy a tratar de explicar. ¿Para qué? Pues para lograr una actuación conjunta en todo el territorio. Esta alta siniestralidad llevó, como decimos, a la creación de las unidades en cada una de las fiscalías provinciales y también a la creación de la unidad especializada en el seno de la Fiscalía General del Estado. Consecuencia de esa estructura jerárquica, estas unidades especializadas en el seno de la Fiscalía General del Estado lo que tratan de hacer es de dar una serie de pautas de actuación, de instrucciones y de elaboración de criterios únicos para que todo el territorio actúe de la misma manera ante supuestos similares. Como digo, ¿cuál es el objetivo de esta unidad? Pues lograr la fiscalización, perdón, la especialización de los fiscales en el despacho de esta materia, fundamentalmente, como digo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con un componente penal, pero también como luego veremos, la actuación en supuestos donde no se ha producido un accidente de trabajo, no se ha producido un resultado lesivo, pero se ha producido una situación de riesgo como consecuencia de la omisión de medidas de seguridad a las que el empresario u otros sujetos estaban legalmente obligados. Este tipo de procedimientos, ¿qué es lo que exige? Pues exige la presencia permanente del fiscal en los procedimientos, de ahí la creación de estas fiscalías, de estas unidades especializadas. La indisponibilidad del bien jurídico implicado. ¿Qué significa esto? Significa que al ser un delito o delitos de naturaleza pública, mm, no se deja a disposición, en este caso, del trabajador afectado, o piensen ustedes en los supuestos de un homicidio, de las víctimas, de los familiares del trabajador fallecido, no se deja a disposición de ellos el decidir continuar o no con el procedimiento, sino que al ser delitos de carácter público, que son los que se persiguen, la actuación del fiscal será continua y desde el inicio hasta el final, siempre y cuando obviamente existan indicios suficientes de criminalidad para poder sostener una acusación, de tal manera que si, por las razones que sea, la acusación particular, el trabajador afectado o la víctima, los perjudicados de ese trabajador fallecido han iniciado un procedimiento y este procedimiento deja de tener interés para ellos por las razones que sea, eso no va a significar que el proceso penal se cierre, sino que el proceso penal continuará bajo la actuación, en este caso, de la Fiscalía. La potenciación de la persecución de los delitos de mero peligro. Bien, en nuestra legislación, igual que en la legislación penal peruana y también en la legislación penal de Uruguay, existe un tipo penal denominado tipo penal de riesgo en materia de seguridad y de salud en el trabajo. De tal manera que lo que sanciona, como veremos después, sanciona las situaciones de peligro para los trabajadores antes de que ese peligro se haya materializado en un determinado resultado, bien fallecimiento, bien enfermedad profesional, bien enfermedad, o bien el resultado lesivo de otra naturaleza.
La creación de la red de delegados a la que ya me he referido antes y la unificación de criterios como consecuencia de ese principio de unidad de actuación y de ese principio de dependencia jerárquica. Y fundamentalmente la protección de la víctima. Estamos en un ámbito donde lo que se trata de proteger son los intereses de las personas más desfavorecidas, y en el ámbito de la relación laboral, evidentemente, la relación no es simétrica, sino que es asimétrica. En este caso, el trabajador suele ser, en la gran mayoría de los casos, la víctima, de tal manera que la función de la Fiscalía es protegerla siempre bajo el amparo de la legalidad y siempre bajo la aplicación estricta de la ley. ¿Por qué razón se aparecen los delitos contra la seguridad y salud de los trabajadores, los delitos que protegen los derechos de los trabajadores a que su integridad física sea respetada por parte del empleador? Pues fundamentalmente, como en la mayoría de los delitos, la existencia de un determinado bien jurídico superior protegido por la norma suprema española, en este caso la Constitución española, y en cuyo artículo 40.2 establece lo que ahí aparece, que los poderes públicos han de velar por la seguridad e higiene en el trabajo y que garantizarán el descanso necesario, la limitación de la jornada laboral, las vacaciones, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, esa primera parte, quédense con esa primera parte, de velar por la seguridad e higiene en el trabajo. Esto es el amparo normativo inicial que permite al legislador, a través de la normativa posterior penal, sancionar determinadas conductas. ¿Por qué? Porque se entiende que existe un interés de relevancia nacional, de relevancia tal que otra serie de ámbitos, como son el ámbito administrativo, no son suficientes para proteger este tipo de bienes jurídicos como son la seguridad y la salud de los trabajadores. ¿En qué desemboca eso? Pues en este artículo al que me he venido refiriendo a lo largo de la exposición, que es el artículo 316 del Código Penal. ¿Qué es lo que sanciona este delito? Pues como ven, el, el contenido del mismo es el siguiente. Sanciona a los que, con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física. De este contenido podemos extraer lo siguiente. Primero, que es un delito de naturaleza especial. ¿Por qué digo que es un delito de naturaleza especial? Porque no puede ser cometido por cualquier persona, solo va a poder ser cometido por aquellos que el Código Penal define como sujetos legalmente obligados. Y este concepto de sujeto legalmente obligado es un concepto complicado, porque si acudimos a la legislación preventivo laboral española, el único sujeto cuyas obligaciones están expresamente establecidas en la ley de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores se refiere al empresario. Pero evidentemente, en el desarrollo de una actividad, pongamos por ejemplo la construcción, no solo interviene el empleador de la contrata que está ejecutando la obra, sino que intervienen otra serie de personas, como por ejemplo los técnicos que integran la dirección facultativa, director de obra, director de ejecución de obra, coordinador de seguridad y de salud, que pueden tener responsabilidades en materia de seguridad y de salud de los trabajadores. O, por ejemplo, supuestos en los casos de los servicios de prevención, los servicios de prevención de las empresas que evalúan los riesgos, determinados supuestos de ausencia de una correcta evaluación de riesgos que desemboque o que pueda desembocar en la generación de un peligro para la seguridad y la salud de los trabajadores, puede dar lugar a entender que se esté cometiendo un delito de esta naturaleza. Por eso digo, solo determinados sujetos, los que el código denomina sujetos legalmente obligados. Es un delito de omisión, es decir, lo que se sanciona es la no facilitación de determinados de las medidas de seguridad para que los trabajadores desarrollen su trabajo en condiciones de seguridad. Y dentro de este concepto, o dentro de estos dobles conceptos de medios y de facilitación, se abarcan tanto la vigilancia, no solo la prestación o la entrega del equipo de seguridad o de la instalación de la medida de protección colectiva, sino también la vigilancia del uso. Eso es facilitar, a los efectos del Código Penal, una de las obligaciones de esos sujetos legalmente obligados. Y respecto de los medios, se incluyen no solo, por supuesto, los medios materiales,
como los que he mencionado, sino también los medios inmateriales, como son la evaluación de riesgos, la planificación de la actividad preventiva, la formación y la información de los trabajadores en materia de riesgos para que sepan cuáles son aquellos a los que su actividad les va a exponer. En determinados supuestos, la falta de formación en riesgos del trabajador, evidentemente, puede ser una de las causas de que el trabajador se coloque en situación de peligro. Se coloque, obviamente, porque el sujeto legalmente obligado, el empresario, haya podido faltar a su obligación de dotarle de la formación necesaria para ello. Es un delito de peligro y exige un peligro concreto, y este es uno de los aspectos más problemáticos del tipo penal. La proximidad, al exigir un peligro grave e inmediato, la proximidad de la situación de peligro con el propio inicio del resultado lesivo o de la exposición, por ejemplo, a sufrir una enfermedad profesional. Y es una norma penal en blanco. ¿Qué significa esto? Significa que el Código Penal, si bien eh, recoge el núcleo esencial del delito, habrá que acudir a otra normativa de carácter extrapenal, en este caso a la normativa preventivo-laboral, para poder integrar de manera plena el delito. De tal forma que para que se cometa el delito, esa omisión de medidas de seguridad tiene que ir acompañada con una infracción de las normas de prevención de riesgos laborales. Es difícil pensar en supuestos donde la omisión de medidas no dé lugar a una infracción de las normas de prevención de riesgos laborales, pero no existiendo esa infracción de las normas de prevención de riesgos laborales, el delito podría no darse, dado que se trata, como digo, de una norma penal en blanco y donde la infracción de la normativa extrapenal se convierte en un elemento normativo del propio tipo. ¿Qué es lo que también se persigue a través de la actuación de la Fiscalía en los procedimientos penales en los que interviene? Pues todos aquellos resultados que, afectando a la vida, a la salud o a la integridad física de las personas, se hayan producido como consecuencia de la materialización de ese riesgo al que antes me he referido. Y están incluidos aquí supuestos, por supuesto, de homicidios culposos o delitos de lesiones de mayor o de menor gravedad de carácter culposo como consecuencia de la actuación omisiva del empleador o del sujeto legalmente obligado. Eh, Aquí es donde entra la prueba pericial. Esta prueba pericial está en el ámbito del procedimiento penal recogido en este artículo, en el artículo 456 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y define la prueba pericial. Se puede extraer una definición de ella, como que será el informe que dé a conocer al juzgador determinados hechos, circunstancias o importantes del sumario y en los que fuese necesario una serie de conocimientos científicos o artísticos que deban de ser apreciados por parte del juez y que deban de ser aportados por parte de este sujeto que elabora la prueba pericial. ¿Cuál es la finalidad? Pues, como señalan ahí algunas resoluciones que les he aportado del Tribunal Supremo, no es más que ilustrar al órgano judicial para que éste pueda conocer o apreciar algunos aspectos del hecho enjuiciado que exijan o hagan convenientes conocimientos científicos o artísticos. El perito no sustituye al juez, el juez tiene la última palabra, por así decirlo, realizará la valoración de la pericia, la aprecia en conciencia y decide cuál es el valor que la va a dar en la determinación de los hechos que se consideran probados, pero evidentemente la aportación de esos conocimientos científicos supone un elemento muy importante en la resolución de conflictos, en este caso de naturaleza penal, que se producen como consecuencia de los accidentes de trabajo. ¿Cómo se aporta al proceso? Al proceso se aporta fundamentalmente por la decisión judicial o por la aportación de las partes. Luego haré un poco referencia al valor de esas periciales aportadas por las partes, ¿de acuerdo? Voy a hacer referencia ahora, eso sí, a la especial, a las pericias con las que cuenta el juez y con las que cuenta el Ministerio Fiscal a la hora de defender un procedimiento, un escrito de acusación ante un órgano judicial y ante un determinado hecho que se considere accidente de trabajo. Eh,
En el ámbito de Perú se encuentra la institución de SUNAFIL. En el ámbito de la legislación española se encuentra la Inspección de Trabajo. La Inspección de Trabajo actúa en el ámbito tanto de la persecución, en el ámbito tanto de los supuestos de delito de riesgo como en los casos en los que se haya producido un accidente de trabajo, y aporta sus conocimientos al juzgado, al Ministerio Fiscal, para que se puedan deducir de ellos aspectos fundamentales para la acreditación de los hechos que amparan la acusación. Como digo, estos son los informes de la Inspección de Trabajo a través de las actas que se realizan. Informes que tienen una presunción de certeza al venir dados por funcionarios públicos, así se establece en la ley que regula la actuación de la Inspección de Trabajo, pero también a través de otra serie de informes que pertenecen a organismos autonómicos en materia de seguridad y salud de los trabajadores. El Estado español se organiza a través de comunidades autónomas. Pues bien, en el ámbito de las comunidades autónomas existen o bien los institutos regionales o bien organismos dependientes del ámbito de gobierno de la comunidad autónoma en materia de seguridad y de salud de los trabajadores, que lo que realizan son informes de carácter técnico sobre la forma en la que se ha producido el accidente, sobre todo lo que haya influido en la causación de ese accidente, aspectos de carácter muy técnico referidos tanto a aspectos mecánicos, a aspectos químicos, etcétera. Todos aquellos aspectos que ustedes se puedan imaginar que pueden estar implicados en un accidente de trabajo. ¿De acuerdo? ¿De qué manera? Bueno, continuando con el acta de la inspección. En el acta de la inspección lo que van a aparecer son las actuaciones inspectoras, y dentro de estas actuaciones inspectoras, los informes de la inspección, que de manera similar debería de recoger cualquier informe pericial, son todos aquellos antecedentes que luego han sido tenidos en cuenta para poder llegar a la conclusión que aparece en el informe pericial. En el caso de las actas de la Inspección de Trabajo, van a aparecer todas aquellas, por ejemplo, diligencias testificales, por llamarlas de esa forma, que hayan podido practicar, es decir, las declaraciones que ante ellos han prestado los trabajadores, los técnicos, los administradores de las empresas, cualquier persona que pudiera tener algún conocimiento de lo que ha sucedido, aparece en el acta de la inspección. Evidentemente, también la documentación. Un aspecto muy importante de la prevención es toda la gestión preventiva a través de toda la documentación preventiva, evaluación de riesgos, plan de prevención y planificación de la actividad preventiva. El recabar esa documentación le corresponde, de hecho, a la Inspección de Trabajo, dado que el contenido de esa documentación puede tener su trascendencia después en la forma en la que se ha producido el accidente, pero también nos aporta a nosotros elementos fundamentales para decidir la posible autoría frente a ese accidente de trabajo. Los fundamentos que aplica, la calificación jurídica, la sanción que impone, dado que la Inspección de Trabajo es un órgano de carácter sancionador, en el caso de que así lo considere, la paralización de las actividades cuando considere que existe una situación de riesgo relevante y que da lugar o que debe de dar lugar a la paralización de las actividades, y también los supuestos de recargo de prestaciones que ya ha explicado Rafael en la primera sesión. ¿De qué manera actúa el inspector de trabajo y las personas que integran los organismos autonómicos a los que me he referido? Pues actúan de una manera especial. En la legislación española aparece en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el artículo 370, la figura del testigo perito. Esta figura es un híbrido entre, como su nombre indica, entre un testigo y un perito, de tal manera que a la hora de poder actuar en el procedimiento, tanto en el procedimiento civil como en el procedimiento criminal, dado que la Ley de Enjuiciamiento Civil, en aquellos aspectos en los que no estén recogidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es de aplicación, pues actúa desde una doble perspectiva, como testigo y como perito, de tal manera que por un lado estará obligado a decir la verdad, dado que su actuación es como testigo, pero por otro lado también deberá de prometer realizar su función como perito, ajustándose a las reglas de su pericia, de la actividad que justifique la intervención de él en un procedimiento. Evidentemente, aplicando esta condición de testigo perito a las personas que forman parte de la Inspección de Trabajo de los organismos autonómicos
de investigación de accidentes de trabajo, casi es una obviedad, dado que son funcionarios públicos que obviamente están obligados tanto a decir la verdad como a actuar conforme a su conocimiento y a su ciencia. ¿Cuál es la relevancia que tienen los informes de la inspección de trabajo? Bueno, pues existe un criterio que luego expondré, que es el criterio de la sana crítica, un criterio que quizás está en cierta discusión también, por lo que luego voy a tratar de explicar. Y como decía anteriormente, los técnicos de inspección de trabajo y los técnicos de los organismos regionales tienen la presunción de certeza respecto de los hechos constatados. ¿De acuerdo? ¿Esto qué significa desde el punto de vista penal? Desde el punto de vista penal significa que nosotros, como acusación pública, si bien tenemos en cuenta los informes de la Inspección de Trabajo, los informes de los organismos autonómicos, los informes del médico forense o los informes de cualquier otro perito que se puedan aportar, si dentro de todos esos informes o si en esos informes se hace referencia, pongamos por ejemplo, accidente de trabajo que es consecuencia de una falta absoluta de evaluación de los riesgos y que se constata que no existe esa evaluación o que esa evaluación es incompleta, consecuencia de un error en la propia evaluación. A nosotros no nos basta con tener el informe de la Inspección de Trabajo o con tener el informe del órgano autonómico correspondiente. Tendremos que recabar todo aquello que ellos han tenido en cuenta para poder llevarlo al proceso penal, porque el momento de la práctica de la prueba en el proceso penal es el momento del juicio. Ello quiere decir que si la Inspección de Trabajo ha dejado constancia en su informe de que una determinada persona ha relatado algo que tiene influencia para determinar la manera en la que se ha producido el accidente de trabajo, nosotros como acusación no nos basta con ese informe, sino que tendremos que llevar a ese testigo para que acuda al acto de juicio y ratifique o no, amplíe o no lo que ha manifestado al inspector de trabajo. ¿Para qué? Pues para dotar de plena garantía a todos estos informes que son aportados al proceso penal. ¿Qué otras pruebas periciales se suelen practicar? Pues evidentemente actuaciones de la policía judicial, dado que en algunos territorios existe una policía con cierta especialización en materia de accidentes de trabajo y actúan a través de la reconstrucción de accidentes, de infografías, etcétera. Obviamente, cuando se trata de un accidente de trabajo, las periciales forenses de carácter médico son absolutamente determinantes y relevantes. ¿Por qué? Porque nosotros, como he dicho al principio, no solo acusamos por el delito de riesgo, por colocar al trabajador en una situación de peligro, sino que también acusamos por aquellos resultados culposos, consecuencia de la omisión de medidas de seguridad y de seguridad en el trabajo. Eso supone que el delito de lesiones deberá de valorarse, deberá de evaluarse, deberá determinarse cuáles han sido el alcance de las lesiones. ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos penales y nosotros tendremos que encajar en ese tipo penal en función del resultado de ese informe médico forense. Y las periciales de carácter técnico que a veces aparecen en los procedimientos. Por ejemplo, en el ámbito de los servicios de prevención. Los servicios de prevención están obligados a realizar una investigación del accidente de trabajo y su relevancia lo será como una pericia, de tal manera que tendrán que estar sujetos a la imparcialidad, a la objetividad y a la garantía de su ciencia a la hora de la elaboración del informe. ¿Cómo se valora, y lo anunciaba antes, cómo se valora en el ámbito penal la prueba? Pues bien, señala el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que el tribunal valora la prueba según su conciencia, apreciando las que se han practicado y realizando una valoración final, una labor de explicación de por qué ha llegado a esa conclusión. Esto es lo que se denomina la sana crítica como regla de valoración. Esta sana crítica es cierto que, y afortunadamente, ha ido evolucionando. ¿Evolucionando en qué sentido? En el sentido de considerar que ya no
es absolutamente necesario lograr el convencimiento del juez, como que el juez pueda ser capaz de valorar la fiabilidad de las pruebas que se han practicado en el acto de juicio oral, de tal manera que se vaya de lo particular a lo general, de tal manera que se cambie un método de carácter subjetivo en la valoración de la prueba a otro de carácter intersubjetivo y de carácter más que deductivo, inductivo, de tal forma que el juez no se ampare ya en la mayor credibilidad que pueda tener un testigo, en la mayor titulación, por ejemplo, que pueda tener un perito, sino que, en el caso de la prueba pericial, que esa prueba pericial se haya realizado con las técnicas adecuadas y donde el perito haya sido posible, haya sido posible que explique cuáles son esas técnicas que se han utilizado y que haya sido capaz el juzgado de entender la técnica y de entender también el resultado final. Un resultado final que obviamente siempre estará basado en la probabilidad, no ya en la certeza, pero es precisamente en esa probabilidad en la que deberá de apoyarse el juez a la hora de hacer su valoración, pero no ya una valoración en función de que haya tenido una mayor, no sé, una mayor capacidad de explicar el perito la conclusión a la que ha llegado, como de que sea capaz de explicar cuáles son los procedimientos que ha seguido y de dotar de fiabilidad a la prueba más que de lograr un convencimiento del juzgado. ¿De acuerdo? Exponerles una serie de supuestos donde, si se aparta de la sana crítica, los tribunales consideran que la prueba no es, que la valoración de la prueba no es válida. Esto es importante porque será la base de la posibilidad de formular un recurso de casación, de tal manera que el asunto pueda llegar al Tribunal Supremo para que el Tribunal Supremo fije doctrina. Fundamentalmente, como ven ustedes ahí, hace referencia a cuando la valoración del juez sea tal que se considere absurda con respecto al contenido del dictamen que se haya elaborado, o que los razonamientos ateten a la más mínima lógica o racionalidad. Por último, y ya para terminar, el futuro de la valoración y por lo tanto el futuro de la pericia. Ya indico ahí, los informes periciales solo tendrán valor probatorio cuando estén basados en técnicas y procedimientos fiables y suficientemente contrastados, y que el juez valora si el perito basa sus conclusiones en criterios respetuosos con los estándares de racionalidad epistémica y si los aplica de manera coherente con los datos existentes en el proceso. Esto supone que el juez haya de conocer el procedimiento. No, no tiene por qué conocer el procedimiento seguido por el perito. Tiene que ser capaz de considerar fiable el mismo, porque el perito ha sido capaz de explicar el procedimiento seguido y la conclusión a la que ha llegado. Se han anunciado también a lo largo de esta sesión los futuros o los aspectos más a largo plazo de las periciales. Yo he dejado constancia ahí de alguno de ellos: la implementación de la inteligencia artificial en la prevención de riesgos laborales, no ya para evitar las situaciones de riesgo, sino de qué manera esa IA puede luego ser objeto de una pericia como consecuencia de una actuación errónea generadora de una situación de peligro. La tecnificación de los procesos productivos obviamente dará lugar a que las periciales sean cada vez de carácter más técnicas y, bueno, ¿por qué no decirlo? Más difíciles de llegar a comprender. Y eso nos va a requerir a todos los operadores jurídicos la necesidad de recibir los cursos necesarios para poder estar, pues eso, al cabo de la calle respecto de toda la técnica que se utiliza en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, y que pueda afectar a los derechos de los trabajadores y que luego pueda ser objeto de la pericia correspondiente.
El futuro de las periciales debe ir, como decía antes, más allá de un juicio científico o artístico del juez, más allá de una credibilidad que le pueda dar el perito, sino de la fiabilidad que debe de ser objeto de estudio por parte del juez. Las periciales, como decía Rafael al principio, o como se ha dicho en otras de las sesiones, no solo pueden estar amparadas en la titulación, sino en la práctica. Evidentemente, las tecnologías van mucho más rápidos que lo que puedan ir las titulaciones sobre las mismas, de tal manera que no es posible circunscribir las pericias exclusivamente a la tenencia de una determinada titulación, sino también admitir esas pericias cuando exista una práctica justificada y una práctica suficientemente fundamentada. Y como también decía antes, creo que se tiene que ir hacia una valoración intersubjetiva e inductiva y de partir de la credibilidad para acabar en la fiabilidad. Nada más y muchas gracias y bueno, cualquier pregunta que quieran hacerme estoy a su disposición.